Noches. Buenas noches. Kelly no está todavía. Gustavo, Héctor, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Eli, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Alexander, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Ok. Ah, vamos a entonces empezar con una oración. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias, Señor. Cuando vemos nuestra historia, todos los días que hemos pasado en vida, nosotros nos damos cuenta, Señor, que todo fue por tu gracia. En esta noche también, Señor, si no fuera por tu gracia, no estaríamos aquí. Señor, entonces que este momento sea un momento donde podamos nosotros agradecerte y entregarte, Señor, todo en tus manos, porque todo pertenece a ti, Señor. Queremos, Señor, que en esta noche, Señor, a través del compartir de nuestros hermanos, podamos nosotros seguir aprendiendo más de ti y que, Señor, ya que estamos en la recta final, el Señor, que tu gracia siga siendo derramada en nosotros para que no dejemos, Señor, atrás lo que hemos aprendido, sino cuanto más vamos aprendiendo, más nos acerquemos a ti, Señor. Que esta noche no sea diferente, sino que podamos nosotros aprovechar al máximo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ok, Adi entró. ¿Alguien más entró? Ok. Hoy, ¿a quiénes les tocaba la exposición? Bien, como nadie quiere hablar. Ana, Sheldin, Kelin y Héctor. Los cuatro van a exponer sobre la iglesia, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, entonces empezamos con Ana. Sí, pastor. Bien. Sí. Ujú. Voy a presentar entonces. Sí. Puedes hacerlo. Sí. Sí, pastor. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Ana María. El tema que me ha tocado exponer ahora es iglesia. Y estoy colocando aquí qué es la iglesia. Entonces, como primer punto, he considerado origen de la palabra iglesia. Y la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa, o el término eclesia significa asamblea, reunión o los llamados. Ahora, también he considerado definición de iglesia. La comunidad de creyentes, llamados por Dios, redimidos por Cristo y unidos por el Espíritu Santo y la fe en Jesucristo, que forman el cuerpo de Cristo para adorar, crecer y cumplir su misión en el mundo, donde el Evangelio se predica puramente y los sacramentos se administran correctamente, siendo la Biblia la única fuente de autoridad suprema. Y esta definición considerada de los textos bíblicos que aquí en este espacio he considerado en Efesios 22-23
La iglesia es cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 2:5, que somos piedras vivas, casa espiritual. Y Primera de Corintios 3:16, sabéis que sois templos de Dios. Entre otras palabras, la iglesia no es el edificio, la iglesia es cada creyente. Bien, ahora también como en forma de pregunta, ¿cómo se formó la iglesia? He considerado pero previo a ello, Jesús anuncia su formación. En Mateo 16:18 menciona, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, luego de esto, Jesús asciende a los cielos y en un tiempo desciende el Espíritu Santo, justo en la fiesta de Pentecostés. Y esto está en Hechos 2:1-4, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces aquí ellos empezaban, o los apóstoles reunidos que habían recibido del Espíritu Santo, empezaron a mencionar y a realizar, a evangelizar, hablando en diferentes lenguas. Luego de ello se desarrolló la conversión y el bautismo de miles de personas que habían estado y que habían congregado a ese lugar para la fiesta de Pentecostés. En Hechos 2:41-42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego también he considerado esta pregunta, cómo está formada la iglesia? Y esto se refiere a la manera de organización de una iglesia. Entonces, la iglesia está formada como un cuerpo con diversidad de funciones. Cristo viene a ser la cabeza de ese cuerpo. En Primera de Colosenses menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y al ser la cabeza de la iglesia necesita del cuerpo, que somos cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros conforma parte de ese cuerpo. Entonces, los creyentes son miembros de ese cuerpo, que está en Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Luego también la iglesia está organizada con líderes espirituales, y esto lo encontramos en Efesios 4:11, que está considerado por apóstoles, profetas. Ay, esto no me deja ver, no sé cómo mover. Ok. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en Primera de Timoteo también habla, en Primera de Timoteo 3:13, menciona sobre los requisitos que deben tener los líderes para que una iglesia esté bien organizada. Luego, he considerado los beneficios de la iglesia en la vida espiritual del hombre. Primer punto, la iglesia permite que la fe no se quede estática, sino que avance hacia la madurez. En Efesios 4:15 menciona, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Colosenses 2,
6 y 7. Andad en él, arraigados y sobreedificados en él, que es Cristo. Siguiente punto, la iglesia brinda respaldo en momentos de debilidad o prueba. En Eclesiastes 4:12 menciona, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Otro beneficio también he considerado, la convivencia cristiana transforma actitudes y valores. En Romanos 12:2 menciona, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Colosenses 3:12 al 14 menciona amor, paciencia, humildad, una vida que refleje a Cristo. Otro beneficio de la iglesia es que impulsa una relación más profunda con Dios. En Salmos 133:1 menciona, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos. En Mateo 18:20 menciona, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo también. Dice que gracias a Cristo tendremos una vida espiritual más viva y activa. Otro punto también he considerado que la fe se alimenta y se fortalece en comunidad. En Romanos 10:12, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. En Hebreos 10:24 al 25 menciona, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Entonces, la iglesia, a ver, hay una parte importante aquí, la iglesia es el medio por el cual Dios edifica integralmente la vida espiritual del creyente. Y también he considerado lo que menciona en Efesios 5:25, del 25 al 32, que me parece algo muy importante, que resume lo que es la iglesia para Cristo, en donde menciona, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Bien, esa es toda mi exposición, pastor. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No dejo de compartir. Listo. Muy bien, Ana. Sí. ¿Quién tiene alguna pregunta respecto a la exposición de Ana? ¿Nadie tiene pregunta? Están misericordiosos hoy. Sí, Cristian. Bueno, ya que me mencionó Pastor, lo haré yo. Ah, no, Bueno, no levantaste la mano. sí, sí, ya, bueno, ya, nomás tiré nomás la mano, pero bueno, ya. Bueno, primeramente felicitarle a la hermana Ana porque ha sido bien precisa y concisa en la exposición, ¿no? Sinceramente ha sido bien explicado con cada pasaje respecto a la iglesia que habla, ¿no? Y sí, justo uno de ellos me
me impactó bastante lo que mencionó justo en los beneficios de una iglesia, vida estructural del hombre. Bueno, ahí se habla muchos puntos y ella misma lo ha explicado, pero quisiera ver cómo eso ella en su iglesia, en su denominación, lo llevan a cabo, ¿no? Porque esos puntos, cada congregación tiene diferentes, ¿cómo se podría decir? Formas de llevarla, ¿no? En este caso, bueno, si lo capturé bien la pantalla, acá hay un beneficio que no lo logro ver muy bien. Ajá, la iglesia brinda respaldo ay, no lo logro ver en mi imagen, pero si lo podrías poner, hay un punto que decía eso, la iglesia brinda respaldo. ¿Cómo me explicarías esa parte? Algo había ahí un punto ahí que en los beneficios, en uno de los Los primeros beneficios. beneficios. Sí, sí. Había un beneficio que quisiera que me expliques bien, a ver, para entenderlo yo también. La iglesia brinda respaldo ay, no lo leo bien en mi captura justo. Ahí es la primer cuadrita, es la iglesia brinda respaldo. ¿Cómo me podrías explicar profundamente bien eso, Ah, por favor? sí, sí, hermano. Menciona que la iglesia brinda respaldo en momentos de debilidad o prueba, y esto está Sí, considerado en Eclesiastés 4:12, referente a que cuando en la palabra nos dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto, y en Gálatas 6:2, que menciona sobrellevar los puntos, perdón, sobrellevar los unos las cargas de otros. ya. Sí, está bien, justo uno de los dos pasajes que más sintetizan esa parte, ¿no? Sí, está bien. Gracias, hermano. Mm. De nada. Ah, am, Bueno, el tengo una pregunta. respaldo que, sí, un ratito, Marta. El respaldo que estamos hablando ahí no es otra cosa sino podríamos nosotros hablar acerca de la unidad, ¿sí? Donde el respaldo espiritual más que nada, pero no solamente espiritual, porque nosotros vemos en la iglesia primitiva cómo es que entre ellos, ¿no? Se vendían lo que tenían para poder ayudar uno a otro, ¿sí? Entonces esa manera de ayudarse también podría ser una forma de respaldar, ¿no? De poder ayudar, de poder mantener la iglesia viva y activa, donde si bien es cierto espiritualmente es algo que siempre tiene que haber un respaldo, ¿sí? Donde no solamente el pastor, sino la iglesia entera tiene que estar unida uno con el otro. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros podemos hablar del respaldo. ¿No? Obviamente que hay muchas otras maneras de interpretar respaldo, pero yo creo que lo esencial sería eso, ¿sí? Para entender un poco acerca de la iglesia. Sí, Marta. Bueno, acá, buenas noches. Hermana Ana, he anotado justo con el mismo tema de la iglesia que brinda respaldo en momentos de debilidad o prueba. Bueno, en Eclesiastés 4:12, normalmente mencionan también en el momento del matrimonio, y ese pasaje podría explicarlo, hermana Anita, Ana. ¿Cuál hermana? Perdón, disculpe, no la escuché Sí, bien. bueno, ese pasaje normalmente se escucha en momentos de matrimonios que lo relacionan. Entonces, bueno, acá dice cordón de tres dobleces no se rompe, pero lo, en- ¿cómo lo interpretará ese pasaje? ¿De varias personas que se unen o cómo lo puso? ¿Por qué lo consideró ese pasaje bíblico? Sí, y sí, yo lo consideré porque así como en el matrimonio, en la iglesia también se debe haber esa unión y esa consideración entre hermanos y ayudarse mutuamente. Normalmente en las iglesias van las personas que están con dificultades, ya sea problemas económicos, de salud, y siempre necesitan una ayuda, ¿no? Siempre he escuchado esta frase que dicen las personas que van a la iglesia son personas rotas. Entonces necesitamos muchas veces, aparte de la palabra del Señor,
también la ayuda o la consideración o el consejo de un pastor, de una persona que tiene de repente palabras de aliento para nosotros poder sobrellevar esa situación por la cual estamos pasando. Si añadimos un poco más ahí, sí, así como no lo define, como que sería un versículo, ¿no? Un pasaje que se utiliza para el matrimonio, para hablar del matrimonio. Ah, entonces, podríamos nosotros también relacionarlo con Efesios 5, donde se está hablando acerca del matrimonio también, pero dice este misterio, se habla de la iglesia, no del matrimonio en sí, sino grande es este misterio, pero yo hablo de la iglesia, ¿sí? Entonces ahí vemos una cierta relación que tiene ambos textos, donde se puede utilizar también para la unidad de la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos del respaldo y todo eso, o sea, tenemos que entender como unidad. O sea, yo en todos los beneficios que estaba mencionados, yo lo he resumido más como unidad en todo eso. O sea, ¿cuáles son los beneficios que trae la unidad? Madurez, fortalecimiento, respaldo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que definitivamente nos va a hablar acerca de la unidad en Cristo Jesús. Y entonces eso, en cierta manera, nos ayuda a entender que la unidad con Cristo no es que yo solo estoy con Cristo, sino en mi unidad con el hermano también, con la hermana, ¿sí? Entonces, en la iglesia hay que haber una unidad en Cristo. Obviamente que es algo difícil en la práctica, ¿sí? Porque muchas iglesias sabemos la teoría, pero en la práctica muchas veces fallamos. Entonces, es algo que no se ve mucho y al no verse mucho, es poco entendible para nosotros, pero no quita la idea de que es algo, no, algo cierto no, que la hermana Ana ha mencionado, ¿sí? Entonces, ok. ¿Hay alguien que tiene otra pregunta? Yo, Si no, ya pastor Daniel, pasamos. Sí, Daniel. disculpen la bulla, sino que estoy regresando del trabajo. Quería saber bueno, felicitar a la hermana Ana también, ¿no? Por las diapositivas que cada vez son mejores. Eh, en este caso, ella al estudiar lo que es la iglesia, no sé si podría nombrarme, entonces, si lo que vemos actualmente a veces no son todos esos beneficios en nuestra iglesia, ¿qué es lo que está afectando a nuestra iglesia hoy en día como iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que afecta actualmente a nuestra iglesia? Porque he visto los beneficios y a veces no los encontramos en la iglesia, realmente. Entonces, ella desde su punto de vista, ¿qué es lo que podría como diagnosticar de lo que afecta a nuestra iglesia, en este caso en Perú, ¿no? Sí, bien hermano, gracias. Claro, las cosas que van en contra, o lo que no se ve y aquello que afecta, no lo considero en mi diapositiva, pero considero yo de que todos estamos en una iglesia y normalmente hay cosas que vemos también en la iglesia que suceden, ¿no? Eh, bueno, puedo decir de que muchas veces la falta de perseverancia hace que nos descuidemos un poquito de lo que es la palabra del Señor y de ser más semejantes a Cristo. Nuestra falta de oración, el dejar a un rincón de repente las cosas del Señor para hacer las cosas propias, ya sea en nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, nuestras rutinas. Entonces considero yo que esas son las cosas fundamentales que nos alejan un poquito de lo que realmente como cristianos o como creyentes deberíamos hacer en la iglesia. Porque recordemos que nosotros somos iglesia, que nosotros deberíamos de brindar esos beneficios a los hermanos que están conociendo la iglesia y que a veces este, creemos que ya tenemos todo, que conocemos mucho y que realmente nos falta mucho, ¿no? Y sobre todo lo que es la humildad.
Eso, hermano. ¿Ha contestado? Daniel. Sí, O bueno, en parte, sí, la pregunta era más o menos en qué, o sea, dónde radica el hecho de que no seamos una iglesia bíblica, ¿no? El punto central, ¿no? O sea, como los beneficios no se ven, entonces, ¿en dónde era el punto en que, bueno, ella dijo, ¿no? Perseverancia y todo eso, pero igual, como iglesia formamos parte de todos juntos, pero hay algo, ¿no? Y creo yo que es el tema de la palabra, ¿no? Porque si hablamos de iglesias de comunidad y se preside bien por un pastor y la cabeza es Cristo, entonces, si bien cada uno personalmente debe tener una relación con Dios, creo que el problema es mucho que la palabra es muy débil, a veces no es tan, la predicación a veces, por tomarlo así, no es expositiva y eso también no nos hace reaccionar a los miembros, ¿no? De que seamos con todo lo que acaba de decir la hermana Ana, ¿no? Perseverantes y eso. Va por ahí, creo, pastor, si usted tiene algo más que agregar, de hecho, también quisiera escuchar. ¿hay alguien que tiene alguna otra opinión acerca de esto? Pastor. ¿Sí, Max? Sí. Sí, pastor, yo quería, bueno, en primer lugar felicitar a la hermana también. Realmente ha hecho un esfuerzo, pero mi duda es más que todo, ¿cómo influye, no? Sería la pregunta, ¿cómo influye en nuestra vida espiritual, ¿no? La iglesia. Si es que no hay alguno de esos beneficios que he mencionado el hermano, ¿no? Porque si bien es cierto, en Hechos vemos una iglesia que lo daba todo, pero hoy en día ya no se ve eso, ¿no? Hoy en día ya no se ve corazones así que apoyan, que venden sus casas, entregan todo, porque entonces, ¿cómo influencia o cómo influye eso en la vida cristiana, ¿no? Esa sería la pregunta. Yo creo que le están haciendo la vida imposible a Ana. Eh, la, la están masacrando. Este, yo creo que esa pregunta lo voy a contestar yo. Una cosa que nosotros tenemos que recordar es que la iglesia primitiva, no todos vendieron sus casas. O sea, hasta donde pudieron hacerlo, lo hicieron. Pero no era una obligación de hacerlo. ¿Sí? Recordemos de Ananías y Zafira, que ellos trataron de igualarse, de mostrarse como, ¿no? Bernabé. Sin embargo, no les salió bien. O sea, terminaron mal. En otras palabras, la ayuda que nosotros brindamos para poder hacer que los hermanos puedan no superar sus, digamos, dificultades, no necesariamente tiene que ser yo vendiendo todo lo que tengo, ¿entiendes? Porque si no, entonces yo también entraría en problema. Si es que entonces yo no me cuido, no cuido a mi familia y es solamente para salvar a otra familia, entonces yo también voy a estar en peligro. Entonces eso no es algo que la iglesia, que aconteció en la iglesia primitiva, donde muchos piensan de esa manera que todos vendieron todo lo que tenían y así se repartieron. No, o sea, hubieron algunos que sí fueron tocados por Dios y ellos lo hicieron, pero hubieron otros que no. Entonces no es un tema donde nosotros tenemos que generalizar todo. Sin embargo, el beneficio que trae la iglesia, a pesar de que no estamos cumpliendo con esa imagen de la iglesia primitiva, ¿cuál es el beneficio entonces? Entonces, ¿para qué nos reunimos? Justamente nosotros tenemos que recordar de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25,
donde nos dice que nosotros tenemos que considerarnos unos a otros, ¿sí? Y para el amor y para las buenas obras, ¿sí? Y ahora, dice en el versículo 25 que nosotros no tenemos que dejarnos de congregarnos como es costumbre de algunos, ¿sí? Sino que tenemos que ¿no? Exhortarnos unos a otros para que podamos nosotros progresar. Entonces, aquí nosotros vemos algo que a pesar de que hoy la iglesia no sea perfecta, ¿sí? No quiere decir que no sirve, sino hay una gran necesidad. Es por eso que Efesios es un libro muy importante para entender la eclesiología, ¿sí? Es uno de los libros donde se habla mucho sobre la iglesia de una manera muy misteriosa. No, uno de los versículos que Ana ha tocado es justamente Efesios 1, 22 y 23. Y ustedes van a ver, los que entienden el Evangelio van a entender lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando dice que la iglesia es la plenitud de aquel que llena todo en todos, ¿sí? Estamos hablando que Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, el cual Dios puso como la cabeza de la iglesia, Él dice a la iglesia, es como que le está diciendo a la iglesia, ¿no? Tú eres mi plenitud. Pero, o sea, ¿será que Cristo no es pleno por sí mismo? ¿Será que Él necesita de nosotros? La pregunta que nosotros hacemos, que tenemos que lanzarnos es eso. ¿Será que Cristo necesita de nosotros? Y la respuesta es no. Definitivamente no. Entonces, ¿por qué Jesús nos está diciendo que la iglesia es la plenitud de aquel que llena todo en todo? ¿Sí? En otras palabras, ¿por qué la iglesia es la plenitud de esa cabeza? ¿Sí? Si Él por sí mismo puede ser pleno, puede ser lleno, puede ser perfecto, ¿por qué necesita de la iglesia? ¿Por qué dice que la iglesia es su plenitud? Es justamente porque, ¿no? Él quiere compartir su gloria con la iglesia, porque es su esposa. Y nosotros vamos a ver cómo es que Pablo va, ¿no? Introduciendo al tema de la iglesia como ese cuerpo, ¿no? Que es la unidad con la cabeza, ¿sí? Entonces, en esa ilustración que Pablo está utilizando, es una analogía donde nosotros podemos entender que Cristo, Él quiere cumplir con esa oración sacerdotal que hizo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz? En Juan 17, ¿sí? Donde Él dice, ¿no? Padre, así como yo estoy en ti y tú en mí, también deseo que ellos estén conmigo, ¿sí? Entonces es una invitación del Señor para que su pueblo, para que los suyos puedan participar de la gloria de la Trinidad. Es algo que nosotros no podemos entender esto todavía, porque no lo hemos vivido, pero es una promesa de Cristo donde Él nos está invitando a poder participar de su gloria, esa gloria eterna. Entonces, es por eso que esa parte, esa oración, ahora se está mostrándose a través de Efesios cómo es que la iglesia participa de esa gloria, ¿no? De Cristo, ¿sí? Como una unidad, donde ya no puede separarse. Cristo ya no ve las cosas por separado, sino Cristo ahora tiene que verse revelado a la iglesia. La iglesia es la que revela a Cristo en este mundo. Es por eso que el mundo hoy todavía tiene esperanza. ¿Por qué? Porque justamente Cristo es manifestado a través de su iglesia, ¿sí? Entonces, es un gran beneficio que hay. A pesar de nuestra imperfección, el beneficio siempre va a estar, donde nosotros nos apoyamos unos a otros, ¿sí? Y Efesios sigue diciendo en el capítulo 4, uno de los capítulos importantes de Efesios, es el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6. En fin, todos los capítulos de Efesios son importantes.
Pero lo que yo veo, el capítulo 4 es supremamente importante porque habla acerca de, en el capítulo 4 versículo 3 habla de guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Que nosotros tenemos que esforzarnos para guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, Él ha permitido, ¿no? A través del Espíritu Santo nos ha permitido estar unidos, ¿sí? Y en esa unidad es la que nosotros tenemos que esforzarnos. ¿De qué manera? Negándonos a nosotros mismos, ¿sí? Recordando que nosotros pertenecemos a Cristo y eso hacer que podamos nosotros, ¿sí? Humillarnos nuevamente para que Cristo sea exaltado en nuestro medio. ¿Ok? Entonces, la unidad de la iglesia siempre tiene que ser, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que guardar. Por eso es que me entristece mucho cuando veo las iglesias peleándose uno con el otro, ¿no? Como que, no, yo tengo la razón, tú tienes la razón, pero, en fin, en vez de pelear de esa manera, si hubiéramos nosotros estado más concentrados en qué sería guardar la unidad del espíritu en ese momento, creo que las peleas podrían, ¿no? Minorizar. Si es que Dios deseaba que la iglesia se separara, Él va a permitir que eso acontezca, pero de manera pacífica. ¿Sí? Nosotros vemos que en el caso ¿no? Bernabé con Pablo, también se separaron, ¿no? Con una pelea, pero no es que estuvieron enemistados para siempre. Después llegaron nuevamente a entenderse. No volvieron a trabajar juntos, pero sí valorizaban uno a otro. ¿Sí? Entonces, esas cosas es las que nosotros tenemos que ir analizando a lo largo de la Biblia para entender que la iglesia no es algo que nosotros podemos tener el control, sino es Cristo quien tiene control, porque Él es la cabeza. ¿Sí? Entonces, beneficios hay muchos. A pesar de nuestra imperfección, hay demasiados beneficios de la iglesia para nuestra vida espiritual. Pues sin la iglesia nosotros no podemos aprender a Cristo. Sin la iglesia nosotros no podemos aprender qué es el amor de Dios. Sin la iglesia nosotros no podemos crecer. ¿Sí? Por más que nosotros seamos teólogos, por más que nosotros seamos muy conocidos, autodidácticos de la palabra, pero sin la iglesia, nunca vamos a entender qué es vivir en esa unidad de Cristo Jesús. Porque la iglesia, ¿sí? Fue llamada para ser la esposa de Cristo. ¿Ok? No sé si está un poco entendido ese tema. Bien, si sigo hablando de esta manera, creo que no voy a permitir que los otros hagan su exposición. Entonces, rápidamente vamos a pasar con Echelín. Sí, pastor, buenas noches. Sí, es todo tuyo, Echelín. Ahora me callo para que puedas hablar. Ya, voy a compartir. Jocelyn. Bien, ¿se nota, hermanos? Amén. Sí, hermano. Sí. Ya. Bien, está bien. Bien, bien, hermanos, bien, pastor, buenas noches con todos. Voy a poner sobre la iglesia. Eh, Como dijo ya nuestra compañera, ¿no? La iglesia deriva del griego eclesia, que significa asamblea o convocatoria, ¿no? En Hechos, capítulo 2 nos narra sobre el inicio de la iglesia, ¿no? Ahí vamos a encontrar cómo inició la iglesia cuando un grupo de personas, un aproximado de 120, estaban reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió, dice, sobre ellos. Y ellos empezaron esa acción es muy importante porque, dice, esa acción les enseñó, desde ese momento, ellos empezaron a tener ya
empezaron, ¿no? a hacer que se capacitaron para predicar el evangelio. Y en un sentido bíblico y espiritual fundamental, la iglesia no es un edificio, ¿no? No es un local, no es un edificio, sino no tampoco no es ni una denominación o una institución humana. La iglesia lo que es un conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Como dijo ya también mi hermana, la iglesia somos todos nosotros. Bíblicamente considerada como el cuerpo de Cristo en la tierra, la cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Hay dos dimensiones que menciona en la Biblia, y estas dos dimensiones, Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es la única cabeza y líder supremo de la iglesia. También dice que Él guía, determina sus enseñanzas y la ama hasta el punto que entregó su vida por ella, ¿no? Eso sabemos, que nuestro Sí, Señor Jesucristo entregó su vida por ella. sí. Acá vemos Shelin, un algunos ratito. versículos Un ratito, que, Shelin. Tu diapositiva no está pasando. ay, a ver, No está pasando. Ok. Yo creo que estás en la diapositiva 5 y nosotros estuvimos en la primera En la todavía. 1. o si no le paso a alguien, pastor, porque tengo problemas cuando activo mi cámara, se un poco lento, se hace, Ok. Shelly, pásame a WhatsApp que lo pongo. ya, Alexander, Alexander, dale, madre. ya que. Y ya que estamos, Kelly, Héctor, si tienen problemas también con su diapositiva, también ya aprovechen ahora para mandarle a Alexander para que sea nuestro secretario de hoy. No hay ningún problema, pastor, todo bien. Ok. Quiero ocultar mis aplicativos primero, Sí, así en con ese Mac. caso, Celine, tienes que apagar, tienes que cerrar tu pantalla Sí, para pastor, que Alex. sin cámara voy a exponer porque si no se... No, Ya no, le no, pasé. Tienes que salir de tú compartir, estás, dejar de sí, Ay, tiene compartir. que salir de compartir. ay, ay, ay. Me acaba de pasar, está descargando. Ya dejé o... Sí, no, sigue todavía tu pantalla. Cierra nomás el PowerPoint. Sí, ya está. Y deja. Ahí Ya Y está. está, ahí, Ahora, ahí está, ok, ahora sí, ahí ahora está. sí, ahora sí. Ahora sí Ya. voy. Dale, Alexander. Me confirma si aparece. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Aparece? sí, 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 sí. Ok. sí, sí. Voy a poner. Agrándalo. Ok, ok. ¿Me avisas en qué diapositiva, Shelin? ¿O De empieza un de nuevo? principio, si no, Alexander, Ok, de un principio. ese es el título. Listo, comienza. Ya, ya. Bien, como ya dijo, ¿no? Nuestra hermana, la iglesia deriva de la palabra griego eclesia, que significa asamblea o convocatoria. En el libro de Hechos 2 narra sobre la historia de la iglesia, ¿no? Cómo inició, dónde inició, con los 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto, y de ahí empezó la iglesia a congregarse, ¿no? En grupos, y se reunían en casas. En un sentido bíblico y espiritual fundamental, la iglesia no es un edificio, ¿no? Muchas veces nosotros lo denominamos, no vamos a la iglesia. Es una forma de llamar iglesia a un local, un edificio, pero la verdad es que nosotros somos la iglesia. La persona que ya conoce a Jesús, entregó su vida, llega a ser iglesia. Eh, y lo que la iglesia es un conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Pásala, Alexander. Bíblicamente se considera como el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿no? Y siendo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. He encontrado dos dimensiones, más adelante vamos a ver. Jesucristo es en las dos, es la única cabeza
y líder supremo de la iglesia, el que nos guía, determina sus enseñanzas y la ama hasta punto de entregar su vida. Acá coloqué algunos versículos. En Efesios 1, 22, 23 nos dice, ¿no? Declara la autoridad suprema de Jesucristo, afirmando que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y la constituyó cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de él, quien llena todo en todos. Cristo gobierna sobre todo poder sobre el beneficio de la iglesia. Acá también encontré otra en Colosenses 1, 17, 18 y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Acá también hay otra en Efesios 5, 22, 25, dice, ¿no? Lo que ya menciona nuestra hermana, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida, ¿no? Por ella. Pásale, Alexander. Acá encontramos la clasificación bíblica en dos dimensiones. Uno es la Iglesia Universal, que viene a ser, ¿no? Compuesta por todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde que inició hasta hoy en día. Y acá tenemos una iglesia ya local, lo que es de nosotros, donde nosotros vamos, asistimos, ¿no? Pertenecemos. Un grupo específico de los creyentes que se reúnen regularmente en una ubicación particular. ¿Puedes adelantarle, Alexander? Acá vemos algunos versículos que nos dice sobre esto, ¿no? En Mateo 16, 18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Efesios también 1, 22, 23 nos dice, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Colosenses 1:18 también, Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? En primera de los Tesalonicenses 1:1 nos dice, ¿no? Esto ya es para la iglesia local. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Acá también en 1 Corintios 4:17 hace referencia, ¿no? A una iglesia ya local. Por este mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, la cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño a todas partes y en todas las iglesias. También vemos, ¿no? Cuando nosotros eh, nuestro Señor Jesucristo, también lo podemos, cuando hace mención, ¿no? El cuerpo de Cristo, quiere decir que todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y cada creyente es un miembro interdependiente con un papel vital, hermanos. Esto también quiero que quedemos claro, ¿no? Una hermana por decir, yo veo en la congregación cuando una hermana muchas veces no se lo valora, cuando hace a las hermanitas que hacen limpieza o así cosas que muchas veces algunos hermanos lo ven como simples, ¿no? Pero pertenece al cuerpo de Cristo y es de igual importancia para todos nosotros, ¿no? Para Jesús. También la iglesia la hace mención como la novia de Cristo, ¿no? Es porque representa el amor, la pureza y la fidelidad de la relación con Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo? La Biblia también usa otras metáforas vuelve un poquito, Alexander, otras metáforas con Jesús, con relación con Jesús, con la iglesia, ¿no? Dice que Él es el buen pastor, es la vid verdadera
y los pámpanos, y también dice que Él es la roca, ¿no? Ahora sí puedes pasarlo. Acá también vemos la sustentación de los versículos, ¿no? El primero de Corintios 12:3 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en su cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. En Efesios 5, de 25 al 27 dice, ¿no? Lo mismo es de amar de los esposos, amar a su marido. Y en Apocalipsis 19, 7, 9 dice, ¿no? Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción de justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Y en Primera de Corintios 10:4 nos dice, ¿no? Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. También podemos ver cuál es el propósito y la misión de la iglesia, ¿no? El propósito es mostrar al mundo el amor de Dios, crecer juntos espiritualmente y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Romanos 11:36, dice, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén, ¿no? ¿Y cuál es la misión? La misión creo que es bien conocida, ¿no? Mateo 28, 19 y 20. Su misión principal es predicar el Evangelio. ¿Y quiénes somos llamados? Todos nosotros, hermanos, todos. Y nos dice hacer discípulos en todas las naciones. Dice en el libro de Mateo 28, 19, 20, dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También, hermanos, cuando la iglesia, para nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo nos manda como iglesias, ser sal y luz en el mundo, ¿no? Eso también es muy importante, es distinguirnos de otras personas, ¿no? Ser sal y ser luz en el mundo. ¿Puedes pasar, Alexander? ¿Cuál es el modelo bíblico de un liderazgo congregacional, ¿no? Ya enfocándonos en una iglesia local, ¿no? Dice, no debe recaer en un solo individuo, sino en la pluralidad. La Biblia menciona, ¿no? En ancianos o también llamados obispos o pastores. Estos hombres tienen que tener un carácter aprobado, que pastoreen, gobiernen y enseñen bien una iglesia local. Por eso, nuestra denominación creo que yo la veo excelente, ¿no? Porque hay presbíteros, hay pastores que puedan gobernar una iglesia y lo hacen de la mejor manera. Pásalo, Alexander. Y acá vemos un sustento bíblico, ¿no? En Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. En Primera de Pedro 5, del 1 al 3 también dice, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey. La grey significa un conjunto de ovejas, ¿no? Conjunto de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
En Tito 1:5 nos dice, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses la deficiencia y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo lo mandé. Pásalo. Acá también vemos, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Cómo perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Había apóstoles, que ellos eran los pioneros que establecen los fundamentos, ¿no? Ellos establecieron los fundamentos de la iglesia como cabeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los profetas ya comunican la revelación, la exhortación alineadas con la escritura, ¿no? Tiene que estar alineadas con la escritura. Y los evangelistas proclaman la salvación para expandir la iglesia, ¿no? Ellos son los encargados de llevar el evangelio. Los pastores cuidan y protegen al rebaño, ¿no? Es la iglesia local, ¿no? Lo que hacen los pastores. Y los maestros ya instruyen en la sana doctrina, ¿no? Acá cada uno tiene sus versículos, si es que desean buscarlo. Pásalo, Alexander. Y también, hermanos, en la iglesia tenemos que ver que Dios lo ha implementado de la mejor manera, ¿no? A todos sus miembros, porque todos somos iglesias. Entonces, todos los creyentes poseen dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les ha dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada para el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua, ¿no? Y a otras interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno eh, particularmente, ¿no? A cada persona, a cada miembro de la iglesia. Pásale, Alexander. También la iglesia realiza solo dos sacramentos, ¿no? Es el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Que es la comunión. El bautismo dice, un testimonio público de fe, ¿no? Es un símbolo externo de salvación, identificando al creyente que con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, no, la iglesia no purifica del pecado ni salva, pero sí es una confesión de fe pública, ¿no? Y la cena del Señor, acto conmemorativo del sacrificio de Cristo, ¿no? Es en 1 Corintios 11, 23, 26 nos dice que nosotros debemos de recordarlo siempre, ¿no? Hasta el fin de todo el tiempo, ¿no? Por eso celebramos estos dos sacramentos en la iglesia, hermanos. Pásalo. Y esto ya para resaltar el propósito de la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos, ser luz y sal en el mundo y por último glorificar a Dios y que debemos de darle, exaltar y dar gloria a Dios en todo momento, ¿no? Reconociendo que todas las cosas proceden de Él. Pásalo, Alexander. Eso sería todo, pastor. Muy bien. Am, al ataque. Digo, preguntas. Muy bien, Shelly. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? ¿Quién es Rosa? Sí, Rosa. Ok, sí, sí, sí. Mi pregunta es en esta de imagen que salió con una iglesia, o esto con sus cinco, ay, Columnas. columnas. Y aquí, por ejemplo, habla acerca, es verdad, está basado, estaba leyendo yo ahorita, Efesios 4, ¿no?
donde habla acerca de lo que Dios puso los apóstoles, los profetas, los evangelistas, ¿no? Pero en el caso de nosotros los presbiterianos, tomamos solamente tres de ellos, ¿no es cierto? Porque porque se queda como que ya los apóstoles y los profetas tuvieron un tiempo establecido. Shelly, ¿me puedes explicar un poquitito más acerca de esto, porfa? Ya. Para poder esclarecer conforme a lo que nosotros, o yo estoy mal tal vez, por eso te pregunto. Ya, en lo que yo entendí, a ver, ojalá que no me equivoque, pero lo que yo entendí es que tanto los apóstoles y los profetas, ¿a qué le llamamos apóstoles? Dice, son los que estuvieron con Jesús, ¿no? Los que caminaron con Jesús. Y ellos son los que, y como Jesús ya no está en este mundo, los que se hacen llamar apóstoles ya es, ¿no? Es como un engaño, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que ellos estuvieron con Jesús y directamente aprendieron de Jesús. Eso, y lo que es los profetas, Dios también había dicho que ya no se va a volver a creo que comunicar con el hombre, ¿no? Y creo que ya a partir de ahí ya creo que la profecía, no podemos decir que ya yo soy profeta, que yo puedo adivinar, ¿no? Y si alguien lo dice es porque está mintiendo, está engañando, ¿no? No sé si eso responde, Rosa. Por eso yo dije que yo ahí tenía, si me puedes ayudar, esa era mi duda. Yo también entiendo, y ahí entra el profesor, el pastor King, yo entendía también que los apóstoles, pues es los que conocieron a Cristo de forma directa, el único diferente es Pablo, ¿no es cierto? Y los profetas también, porque ya todo está dicho en la Biblia, que creo que lo ponen, creo que con lo que la revelación, que es la palabra de Dios. Y nosotros lo que creemos son, y seguimos pensando que continúan para poder afianzar y edificar, ¿no? A las personas en la iglesia, son los evangelistas, ¿no? ¿Cuál más era? Acá lo había puesto. Acá tengo mi Los foto. maestros. Los maestros y los pastores, ¿no? Ujú. Esto es diferente conforme a la denominación, ¿no? Porque encontramos los pentecostales que ellos todavía siguen creyendo o siguen pensando y tienen otra forma de pensar conforme los apóstoles y los profetas, que continúan pensando que siguen existiendo. Es más, hay ramas que hablan ya hasta de arcángeles y ángeles y ya son otras cosas, ¿no? Entonces, eso por eso quería preguntar y ahí que nos lo explique un poquito mejor el pastor King. Gracias. Gracias, Cecilia. Ya. Sí, la posición presbiteriana, así como lo has dicho, no acepta el apostolado y tampoco la profecía. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la interpretación bíblica, ya es un poco diferente. El apóstol, o sea, no se denomina ya apóstoles, porque los únicos, como no bien lo han mencionado, eran los que habían sido los discípulos del Señor, los que estuvieron con el Señor, y en el caso especial sería en el caso de Pablo, ¿no? Que no fue llamado apóstol por hombre, sino por Dios sí mismo. Ahora, el sentido de la palabra apóstol, ¿no? Como nosotros recordamos cuando se tocó el tema de misiones, apóstol más que otra cosa es el enviado, entonces el mensajero, por decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros volvemos a ese tema, entendemos, ¿no? Que no es algo el apóstol, ¿no? Como lo quieren llamar los carismáticos, ¿no? Pensar que la jerarquía, ¿no? Es pastores y encima de ellos son un apóstol. Eso ya no es algo que proviene de Dios, sino es una interpretación no muy humanitaria, como también es un mal uso de la jerarquía que empezó del hombre, ¿sí?
Entonces eso no, o sea, ya nosotros como presbiterianos no podemos entender o aceptar eso. Y el tema de los profetas, ¿sí? La profecía, ¿será que no existe? Claro que sí existe. Existe, sin embargo, no de la manera que los carismáticos están hablando. La profecía que la iglesia presbiteriana toma es la predicación de la palabra, o sea, de una manera donde se confronta con las escrituras. Entonces, la profecía que cuando nosotros hablamos de la escritura, ya estamos en cierta manera profetizando, porque no es hablar, cuando hablamos de una profecía, no estamos hablando de tener una revelación y ahí vamos a profetizar, sino es declarar lo que está en la palabra. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, sí podemos entender. Sin embargo, si viene alguien, ¿no? Y te dice, yo he visto en mis sueños, ¿no? Que tú vas a morir hoy. No, la única cosa que nos va a quedar es, lo único que nos va a dar ganas es de, ¿no? Matar primero a ese tipo de que, ¿no? Que nosotros muramos primero. Entonces, o sea, eso no es cierto, ¿sí? Hay muchas personas así que dicen, ¿no? Cuando uno está enfermo dice, no, yo no, recibido una revelación de parte de Dios, me dijo que tú vas a estar sano. Al día siguiente se muere el tipo. Entonces, ¿qué tipo de profecía es? O sea, no tiene sentido. Entonces, yo siempre digo que soy un profeta, ¿sí? Pero no me malinterprete. Yo digo que soy un profeta. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a la congregación, ¿no? Voy a dar una profecía. Todos ustedes algún día van a morir, ¿no? Es mi única profecía que puedo decir. Entonces, todo, dicen, ¿y qué tipo de profecía es? No, pero es una profecía, porque está dicho en la Biblia. O sea, otras cosas no puedo decir, porque no está escrito en la Biblia. ¿Sí? Entonces, de esa perspectiva, podemos nosotros entender que la profecía todavía existe. Sin embargo, no es algo que recibimos una nueva revelación que no está basada en las escrituras y obviamente que eso no se puede aceptar. ¿Sí? No es correcto aceptar otro tipo de profecía que no esté en la Biblia. ¿Ok? Ah,